Hola amigos de Saber es Poder. Hoy les traigo un súper desafío. 200 preguntas de cultura general. 1 hora ejercitando la memoria y el saber. Si están preparados, ¡vamos a jugar! ¿En qué ciudad italiana podemos visitar la Fontana di Trevi? ¿En Roma, en Florencia o en Milán? En Roma. ¿Qué instrumento se ve en esta imagen? ¿Es una guitarra, un banjo o una viola? Es un banjo. ¿Qué componente de la sangre se encarga de combatir las infecciones? ¿Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o las plaquetas? Los glóbulos blancos. ¿A quién se le atribuye la frase "la suerte está echada"? ¿A Napoleón Bonaparte, a Alejandro Magno o a Julio César? A Julio César. ¿En qué país nace el río Amazonas? ¿En Perú, en Brasil o en Venezuela? En Perú. ¿Cuál de estos personajes de ficción es un niño que no quiere crecer? ¿El Principito, Peter Pan o Pulgarcito? Peter Pan. ¿Cuál es el camello? Exacto, es el que tiene 2 jorobas. ¿Qué actor protagonizó Top Gun y su secuela Top Gun Maverick? ¿Tom Hanks, Tom Cruise o Brad Pitt? Tom Cruise. ¿Cómo se llamó la última gobernante de la dinastía ptolomeica en el antiguo Egipto? ¿Cleopatra, Nefertari o Nefertiti? Cleopatra. ¿A qué le tiene miedo alguien que padece sinofobia? ¿A ver películas, a los perros o al destino? A los perros. ¿En cuál de estos países podemos visitar los Pirineos? ¿En España, en Suiza o en Italia? En España. ¿Cómo se llama el hábito involuntario de rechinar los dientes? ¿Laxismo, bruxismo o paroxismo? Bruxismo. ¿De qué nacionalidad es la extenista María Sharapova? ¿Es española, ucraniana o rusa? Nacionalidad rusa. ¿Cuál de estos animales es un equinodermo? ¿El caballito de mar, el manatí o la estrella de mar? La estrella de mar. Según la tradición náutica, ¿cómo debe bautizarse un barco que entra por primera vez al agua? ¿Arrojándole puñados de sal, rompiendo una botella de champán contra su casco o cantándole el Navis Aeterna? Rompiendo una botella de champán contra su casco. ¿Cuál es la bandera de Noruega?
la opción B. ¿Cuántos puntos vale un try de rugby? ¿3, 4 o 5? ¡5 puntos! Antes de la caída del muro, Alemania estaba dividida en dos. ¿Cuál era la capital de la Alemania occidental? ¿Hamburgo, Bonn o Berlín? Bonn. ¿Qué artista realizó más de 200 pinturas usando nenúfares como motivo? ¿Diego Rivera, Vincent Van Gogh o Claude Monet? Fue Claude Monet. ¿Cuántos astros participan en un eclipse de luna? ¿2, 3 o depende de si el eclipse es parcial o total? Tres: la luna, el sol y la tierra. ¿Cómo se llama a este personaje de Chespirito? ¿Es el Chompiras, el Doctor Chapatín o Chaparrón Bonaparte? Chaparrón Bonaparte. ¿En qué continente está Turquía? ¿En Europa, en Asia o en ambos? Turquía es un país transcontinental con una parte de su territorio en Asia Occidental y la otra en Europa Oriental. ¿De qué país es la banda La Mosca? ¿De España, de México o de Argentina? De Argentina. Según la Biblia, ¿en qué ciudad nació Jesús? ¿En Belén, en Nazaret o en Jerusalén? En Belén. ¿Quién introdujo al cerdo doméstico en América? ¿Fue Cristóbal Colón? ¿Fue Francisco Pizarro? ¿O en realidad el cerdo es originario de América? Lo introdujo Cristóbal Colón en su segundo viaje. ¿Qué es un tentempié? ¿Un invertebrado de numerosas patas? ¿Una comida ligera? ¿O un artículo de pirotecnia? Es una comida ligera. ¿Cómo se llamaba la espada del mítico rey Arturo? ¿Excalibur, Camelot o Avalon? Excalibur. ¿En qué deporte destaca Conor McGregor? ¿En fútbol americano? ¿En artes marciales mixtas o en levantamiento de pesas? Artes marciales mixtas. ¿Cuánto es 350 por 20? ¿700, 7000 o 7700? $7.000. ¿Qué objeto hay en el centro de la bandera de Barbados? ¿Una corona, un castillo o un tridente? Un tridente. ¿Con qué nombre se conoce el monumento de la imagen? ¿Es el Monte Rushmore? ¿Es Hollywood Sign? ¿O es el Lincoln Memorial? Monte Rushmore.
¿Quién dirigió en 1971 la película La Naranja Mecánica? ¿Stanley Kubrick, Martin Scorsese o Woody Allen? Fue Stanley Kubrick. ¿De qué antiguo imperio fue emperador Moctezuma? ¿Del Inca, del Maya o del Mexica? Del Mexica. ¿Quién dice en una canción "Mi unicornio azul ayer se me perdió"? ¿Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat o Pablo Milanés? Silvio Rodríguez. ¿Cuál de estas serpientes no es venenosa? ¿La cobra india, la anaconda o la mamba negra? La anaconda. ¿En cuál de estas aguas no viven peces ni plantas? ¿En el Mar Muerto, en el río Ganges o en el Océano Antártico? En el Mar Muerto. Su altísima salinidad imposibilita la existencia de peces, plantas, microorganismos o cualquier tipo de vida. ¿En qué parte del cuerpo está el hueso esfenoides? ¿En la mano, en la cadera o en la cabeza? En la cabeza. ¿Quién dijo "denme un punto de apoyo y moveré el mundo"? ¿Arquímedes, Pitágoras o Tales de Mileto? Con esta frase, Arquímedes quería enfatizar la importancia del principio de palanca. ¿Cuál es la capital de Croacia? ¿Belgrado, Zagreb o Bratislava? Zagreb. ¿Qué colores tiene la casaca de fútbol del club argentino Boca Juniors? ¿Azul y amarillo, rojo y blanco o verde y blanco? Azul y amarillo. ¿A qué grupo de elementos químicos pertenecen el litio, el sodio y el potasio? ¿Al grupo de los metaloides, al grupo de los metales alcalinos o al de los gases nobles? Al grupo de los metales alcalinos. ¿A quiénes se les atribuye haber inventado el avión? ¿A los hermanos Lumière, a los hermanos Grimm o a los hermanos Wright? A los hermanos Wright. ¿Cuál es la moneda actual de Ecuador? ¿El sucre, el sol o el dólar americano? El dólar americano. ¿Qué palabra está mal escrita? ¿Envejecer, entretejer o proteger? Proteger es con G. ¿Cuál es el objeto de estudio de la histología? Las historietas, cómics y mangas, los tejidos de los seres vivos o las civilizaciones antiguas. La histología es una rama de la anatomía que estudia los tejidos orgánicos. ¿Cuál es la esmeralda? Opción B. ¿En qué disciplina artística destacó Henry Mancini?
¿Fue compositor y director de orquesta, productor y director de cine o dramaturgo y guionista? Fue compositor y director de orquesta. Entre sus obras más celebradas está la canción de la Pantera Rosa. ¿Cómo se dice invierno en inglés? Spring, summer o winter. Winter. ¿Cómo se llamaba la organización del mal contra la que luchaba el Superagente 86? ¿Control, Caos o Legión? Caos. ¿Quién es esta expresidente? ¿Es Dilma Rousseff? ¿Es Cristina Fernández de Kirchner? ¿O es Michelle Bachelet? Es la brasileña Dilma Rousseff. Si te está gustando el test, agradecería que me dejaras tu like. Así, además de premiar mi esfuerzo, estarás ayudando a que este video llegue a más personas. Muchas gracias. ¿Qué pierde alguien que padece alopecia? ¿La memoria, la audición o el cabello? El cabello. ¿Qué es el caballito de mar? ¿Es un pez, un molusco o un equinodermo? Un pez. ¿De qué nacionalidad era el poeta Rubén Darío? ¿Francesa, nicaragüense o española? Nacionalidad nicaragüense. ¿Cuál de estas islas no pertenece a las Baleares? ¿Mallorca, Menorca o Tenerife? Tenerife es una de las Islas Canarias. ¿De qué país es presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿De México, de España o de Uruguay? De México. ¿Quién decía en una canción que quería tener 1.000.000 de amigos? ¿Roberto Carlos, Leonardo Fabio o Rafael? Roberto Carlos. ¿En qué deporte se pueden conseguir verdis, águilas y albatros? ¿En esgrima, en golf o en tiro al blanco? En golf. ¿Qué no puede dejar de hacer un dipsómano? ¿Mentir, robar o beber alcohol? Beber alcohol. Según la mitología griega, ¿qué buscaban Jasón y los argonautas? ¿La piedra filosofal, la esmeralda perdida o el vellocino de oro? El vellocino de oro. ¿Qué ciudad de Estados Unidos se ve en la imagen? ¿Es Las Vegas, Nueva York o Washington? Nueva York. ¿Qué es un marabú? ¿Es un mamífero rumiante, un instrumento de percusión o un ave zancuda? Es un ave zancuda de África.
¿Cómo se llamaba este personaje de El Zorro? ¿Capitán Monasterio, Cabo Reyes o Sargento García? Sargento García. ¿Cuál es la capital de Jamaica? ¿Kingston, Paramaribo o Santo Domingo? Kingston. ¿Quién inventó el primer termómetro de mercurio? ¿Fue Celsius, Fahrenheit o Kelvin? Fue Daniel Gabriel Fahrenheit. ¿Quién protagonizó la película Forrest Gump? ¿Harrison Ford, Tom Hanks o Robin Williams? Tom Hanks. ¿De qué país procede una persona o algo anglosajón? ¿De Angola, de Inglaterra o de Francia? De Inglaterra, aunque también se les dice anglosajones a los pueblos germanos que invadieron Inglaterra en el siglo V. ¿Cuál es el planeta más viejo del sistema solar? ¿La Tierra, Júpiter o Neptuno? Júpiter. ¿A quién se le atribuye la frase vine, vi, vencí? ¿A Napoleón Bonaparte, a Alejandro Magno o a Julio César? A Julio César. ¿Cuál era el antiguo nombre de Etiopía? ¿Abisinia, Cartago o Zaire? Abisinia. ¿Cuánto es 3/4 convertido a número decimal? ¿0,12, 0,34 o 0,75? $0,75. ¿Cuál de estos vicios no tenía el Imperio Romano? ¿El del opio, el del tabaco o el del alcohol? El tabaco es originario de América, continente que en esa época aún no se había descubierto. ¿A qué edad murió Tina Turner? ¿A los 27, a los 58 o a los 83? A los 83 años. ¿Qué país ha ganado más mundiales de fútbol? ¿Alemania, Italia o Brasil? Brasil. ¿Cuál es el país con más volcanes? ¿Islandia, Japón o Estados Unidos? Es Estados Unidos, con 180 volcanes, 161 potencialmente activos. ¿Cuál es el componente de la sangre que ayuda en la coagulación? ¿Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o las plaquetas? Las plaquetas. ¿Cuál de estos inventos no es de China? ¿El papel, la brújula o el ajedrez? El ajedrez se inventó en India. ¿Cuál es el mosquito que pica a la gente? ¿El mosquito macho, el mosquito hembra o ambos?
Solo pica a la hembra, pero no para alimentarse sino para reproducirse. La sangre tiene proteínas que le permite producir huevos. ¿Cuál de estas reinas egipcias fue la esposa de Ramsés II el Grande? ¿Nefertari, Nefertiti o Nefertari y Nefertiti fueron la misma persona? Fueron personas diferentes. La esposa de Ramsés II fue Nefertari. ¿Cuál es Garfield? Opción A. ¿Qué es una bandurria? ¿Es un ave, un instrumento musical o ambas cosas? Ambas cosas. ¿Quién escribió Los viajes de Gulliver? ¿Jonathan Swift, Daniel Defoe o Mark Twain? Jonathan Swift. ¿Cuál de estos magos era consejero del rey Arturo? ¿Merlín, el mago de Oz o Mandrake? Merlín. En náutica, ¿a qué se denomina singladura? ¿Es el ancla del barco? ¿Es la distancia recorrida en un día? ¿O es el diario de apuntes sobre la travesía? Es la distancia recorrida en un día. ¿Quién es la mujer de la imagen? ¿Es Carolina de Mónaco, J.K. Rowling o Jane Fonda? Es la princesa Carolina de Mónaco. ¿En qué país nació Isaac Newton? ¿En Polonia, en Inglaterra o en Dinamarca? En Inglaterra. ¿Qué especie de dinosaurio es el de la imagen? ¿Es un tiranosaurio rex, un triceratops o un velociraptor? Es un triceratops. ¿En qué disciplina artística brilló Anna Pavlova? ¿Era bailarina de danza clásica, cantante de ópera o actriz de cine? Bailarina de danza clásica. Según la Biblia, ¿en qué día creó Dios al hombre? ¿En el segundo, en el sexto o en el séptimo? En el sexto. ¿Cuál de estos es un sinónimo de temerario, miedoso, opresor o imprudente? Imprudente. ¿Cuál es el dios Neptuno? Opción B. ¿Qué es un bucanero? ¿Es un pirata del mar Caribe? ¿Alguien que limpia alcantarillas? ¿O un antiguo barco de guerra? Es un pirata del mar Caribe. ¿De qué color es la estrella en la bandera de Turquía? ¿Roja, blanca o no tiene ninguna estrella? Blanca. ¿Cuántos vértices tiene un cilindro? ¿2, 3 o ninguno? Un cilindro no tiene vértices.
¿Cuál de estos ríos podemos visitar en Madrid? ¿El río Sena, el Danubio o el Manzanares? El río Manzanares. ¿A qué se dedica un peletero? ¿A fabricar pelucas? ¿A diseñar prendas con pieles finas? ¿O a organizar peleas de gallos? A diseñar prendas con pieles finas. ¿A qué película pertenecen estos personajes? ¿A la Era de Hielo, a Río o al Rey León? A la Era de Hielo. ¿Cuál de estas temperaturas corporales puede considerarse normal para el ser humano? ¿33,5 grados centígrados, 36,5 o 38,5? (36,5 grados centígrados). ¿Cuál es el gentilicio de Kazajistán? ¿Kazajistano, kazajistaní o kazajo? Kazajo. ¿Cuál de estos mamíferos nace de un huevo? ¿La foca, el ornitorrinco o el murciélago? El ornitorrinco. ¿Cómo se llamaba este personaje de televisión? ¿La mujer biónica, Gatúbela o la Mujer Maravilla? La Mujer Maravilla. ¿Con qué instrumento se mide la presión atmosférica? ¿Con un tensiómetro, con un barómetro o con un anemómetro? Con un barómetro. ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? ¿La Bohème, himno a la alegría o la Marsellesa? Es la Marsellesa. ¿Qué animal es el de la imagen? ¿Es una orca albina, un narval o una beluga? Una beluga. ¿Cómo se le llama a la ley del ojo por ojo, diente por diente? ¿Ley de Murphy, ley del talión o ley de la selva? Ley del talión. ¿En qué país está el lago Ness? ¿En Suecia, en Escocia o en Suiza? En Escocia. ¿A qué hace referencia el término meridional? ¿Al norte, al centro o al sur? Al sur. ¿Con qué sobrenombre era conocida Juana I de Castilla? ¿La loca, la desdichada o la católica? La loca. Quien dirigió en 1968 El bebé de Rosemary, en España conocida como La semilla del diablo. ¿Fue Roman Polanski, John Carpenter o Alfred Hitchcock? Roman Polanski. ¿Cuál de estos números gana en el blackjack? ¿El 7, el 11 o el 21? El 21. ¿Qué le ocurre a alguien que padece narcolepsia? ¿Es insensible a las emociones? ¿Se queda dormido en cualquier momento? ¿O no puede parar de reír?
Se queda dormido en cualquier momento. ¿Quién es el cantante de la imagen? ¿Es Charles Aznavour? ¿Es Camilo VI? ¿O es Salvatore Adamo? Es Charles Aznavour. ¿Cuál es el fruto del alfónsigo? ¿El higo, el pistacho o la alcachofa? El pistacho. ¿En qué país está el volcán Teide? ¿En Italia, en Grecia o en España? En España. ¿Cuál es la pasión de un melómano? ¿La miel, los melones o la música? La música. ¿En qué unidad se mide la velocidad de un barco? ¿En kilómetros por hora? ¿En brazas o en nudos? En nudos. ¿Quién escribió Los hermanos Karamazov? ¿Fyodor Dostoyevsky, Anton Chejov o León Tolstoy? Fyodor Dostoyevsky. ¿A qué se dedica la cartografía? ¿A repartir la correspondencia? ¿A estudiar y diseñar mapas? ¿O a tirar las cartas para conocer el futuro? A estudiar y diseñar mapas. Los Juegos Olímpicos nacieron en la antigua Grecia. ¿Por qué se llamaban olímpicos? ¿En honor a los dioses del Olimpo? ¿Porque se disputaban en la ciudad de Olimpia? ¿O en honor a Olimpia de Epiro, la madre de Alejandro Magno? Porque se disputaban en Olimpia. ¿Cuál es la capital de Eslovaquia? ¿Bratislava, Belgrado o Praga? Bratislava. ¿Cuánto tarda el Sol en dar una vuelta sobre su propio eje? ¿24 horas? ¿Más de 24 días? ¿O en realidad el Sol no gira? Sí, el Sol gira y tarda algo más de 24 días terrestres en su ecuador y casi 28 días en sus polos. ¿Qué instrumento tocaba Frédéric Chopin? ¿La flauta, el violín o el piano? El piano. ¿En qué polo habitan los osos polares? ¿En el polo norte, en el polo sur o en ambos? En el polo norte. ¿De qué nacionalidad es el boxeador Canelo Álvarez? ¿Mexicana, argentina o panameña? Nacionalidad mexicana. Según la Biblia, ¿a qué niño lanzaron en una cesta por el río Nilo? ¿A Jonás, a Noé o a Moisés? A Moisés. ¿Cuál de estos insectos transmite el mal de Chagas? ¿El mosquito, la garrapata o la vinchuca? La vinchuca. ¿Qué es un filatelista? ¿Es un diseñador de alta costura, un coleccionista de estampillas o alguien que afila cuchillos? Es un coleccionista de estampillas. ¿Cómo se llamaba el caballo alado de la mitología griega? ¿Pegaso, bucéfalo o centauro? Pegaso.
¿Cómo se llama el mono de Dora la Exploradora? ¿Jorge el Curioso, Botas o Rafiki? Botas. ¿Cuánto es un cuarto de la mitad de 80? ¿20, 10 o 5? 10. ¿Qué hay en el centro de la bandera de Egipto? ¿Una corona, un dromedario o un águila? Un águila. ¿Qué ciudad se ve en esta imagen? ¿Nueva York, Edimburgo o Londres? Londres. ¿Qué género musical interpretaba principalmente Carlos Gardel? ¿Jazz, tango o bolero? Era un cantante de tango. ¿En qué país están las líneas de Nazca? ¿En Perú, en Bolivia o en México? En Perú. ¿A qué serie de televisión pertenece esta imagen? ¿La Casa de Papel, El Juego del Calamar o The Walking Dead? Es La Casa de Papel. ¿Cuántas especies de peces se han encontrado en el Mar de la Tranquilidad? ¿Ninguna, solo una o más de 2 millones? Ninguna. Mar de la Tranquilidad es el nombre de una extensa planicie en la Luna. En ese sitio, el 20 de julio de 1969, se posaba la nave Apolo 11. ¿A qué se le llama habitualmente oro negro? ¿Al caviar, al ébano o al petróleo? Al petróleo. ¿Qué componente de la sangre se encarga de transportar el oxígeno? ¿Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o las plaquetas? Los glóbulos rojos. ¿Cómo se llaman los ángulos que miden menos de 90 grados? ¿Cóncavos, obtusos o agudos? Son ángulos agudos. ¿Cuál de estas ciudades no está en China? ¿Shanghái, Seúl o Wuhan? Seúl está en Corea del Sur. ¿Cuál de estos futbolistas nunca ha ganado el Balón de Oro? ¿Neymar, Michel Platini o Luka Modric? Neymar no lo ha ganado nunca. ¿A qué grupo de elementos químicos pertenecen el cloro, el flúor y el yodo? ¿A los halógenos, a los alcalinos o a los gases nobles? A los halógenos. ¿Quiénes se enfrentaron en las guerras del opio? ¿Rusia y Estados Unidos? ¿China y Reino Unido? ¿O India y Pakistán? China y Reino Unido. ¿En qué fecha se celebra el Día Internacional de los Trabajadores? ¿El 1 de marzo, el 1 de abril o el 1 de mayo? 1 de mayo. ¿Cuál de estas palabras no lleva tilde? ¿Atún, autobús o avestruz? Avestruz. ¿Cómo se llama el pigmento que le da color a la piel? ¿Melanina, queratina o colágeno?
es la melanina. ¿De qué color es el 0 en el juego de la ruleta? ¿Negro, rojo o verde? Verde. ¿En qué disciplina artística brilló Stanley Kubrick? ¿En pintura, en cine o en literatura? Destacó como director de cine. ¿Cómo se dice caballo en inglés? ¿Horse, rabbit o sheep? Horse. ¿Cómo se llamaba el caballo del zorro? ¿Relámpago, tornado o silver? Tornado. ¿De qué país fue presidente Nelson Mandela? ¿De Francia, de Sudáfrica o de Brasil? De Sudáfrica. Si te está gustando el test, agradecería que me dejaras tu like. Así, además de premiar mi esfuerzo, estarás ayudando a que este video llegue a más personas. Muchas gracias. ¿Quién decía, donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba? ¿Era Atila, Gengis Khan o Alejandro Magno? Atila. ¿Cuál es el macho de la oveja? ¿Es el becerro, el carnero o el chivo? El carnero. ¿A qué película pertenece esta imagen? ¿Casablanca, La momia o Lawrence de Arabia? Lawrence de Arabia. ¿En qué estado de los Estados Unidos podemos visitar el río Yukon? ¿En Minnesota, en Washington o en Alaska? En Alaska. ¿De qué país fue presidente Juan Domingo Perón? ¿De Argentina, de Venezuela o de México? De Argentina. ¿De qué sustancia es el cuerno de un rinoceronte? ¿De marfil, de queratina o de hueso? De queratina, la misma sustancia que nuestras uñas y cabellos. Antes de empezar una carrera de Fórmula 1, los pilotos dan una vuelta previa al circuito. ¿Para qué lo hacen principalmente? ¿Para conocer la pista? ¿Para calentar las gomas? ¿O para exhibirse ante el público? Para calentar las gomas. ¿Cuál de estos términos no tiene relación con los riñones? ¿Rinitis, nefrología o diálisis? La rinitis es una inflamación de la mucosa de las fosas nasales. Según la mitología griega, ¿cuál fue la primera mujer? ¿Lilith, Helena o Pandora? Pandora. ¿En qué país está el llamado Puente Dorado que se ve en esta imagen? ¿En Vietnam, en India o en Nepal? En Vietnam. ¿De qué color es el luto en China? ¿Negro, blanco o anaranjado? Blanco. ¿Cómo se llamaba este personaje de Chespirito? ¿Botijas, Chaparrón Bonaparte o Chompiras? Es el Chompiras.
¿Cuál es la capital de Filipinas? ¿Nicosia, Manila o Tirana? Manila. ¿Cuál de estos materiales no figura en la tabla periódica? ¿El acero, el titanio o el arsénico? El acero, porque no es un elemento puro, sino una aleación de hierro y carbono. ¿A qué animales se los llama quirópteros? ¿A los pterodáctilos, a los murciélagos o a las mariposas? A los murciélagos. ¿Qué personaje entraba a una cueva diciendo «Ábrete sésamo»? ¿Ali Baba, Robin Hood o D'Artagnan? Ali Baba. ¿A qué planeta se lo llama lucero del alba? ¿A Venus, a Mercurio o a Marte? A Venus. ¿En qué continente está la Polinesia? ¿En Europa, en Oceanía o en América? En Oceanía. ¿Qué es un buhonero? ¿Es un vendedor ambulante de baratijas, un entrenador de aves rapaces o un abogado sin ética profesional? Un vendedor ambulante de baratijas. ¿Cómo se llaman los ángulos que miden más de 90 grados pero menos de 180? ¿Convexos, obtusos o agudos? Obtusos. ¿Cuántos gramos de pólvora contiene aproximadamente un cartucho de dinamita? ¿40 gramos? ¿400 gramos? ¿O en realidad no contiene pólvora? La dinamita contiene nitroglicerina. ¿Cuál de estos artistas nunca cantó en The Beatles? ¿Mick Jagger, Paul McCartney o John Lennon? Mick Jagger. ¿Cuál de estas epidemias fue la más devastadora de la historia? ¿La peste negra, la viruela o la plaga de Justiniano? La peste negra, que en el siglo XIV terminó con la vida de entre 75 y 200 millones de personas. ¿De qué país es el exfutbolista René Higuita? ¿De Ecuador, de Perú o de Colombia? Fue un arquero o portero de Colombia. ¿En qué parte del cuerpo está el músculo romboides? ¿En el abdomen, en la cabeza o en la espalda? En la espalda. ¿Cómo se llama el asesino en la película Viernes 13? ¿Jason, Jack o Freddy? Jason. ¿En dónde está el Canal de la Mancha? ¿Entre España y Marruecos? ¿Entre Francia y Gran Bretaña? ¿O entre Cuba y la Española? Entre Francia y Gran Bretaña. ¿Quién protagonizó El Lobo de Wall Street? ¿Brad Pitt, Leonardo DiCaprio o Johnny Depp? Leonardo DiCaprio. ¿Con cuántos dados se juega a la canasta? ¿Con 2? ¿Con 5? ¿O en realidad no se juega con dados? La canasta es un juego de naipes.
¿Cuántos párpados tienen los cocodrilos? ¿3, solo 1 o no tienen párpados? Los cocodrilos tienen 3 párpados. ¿A qué red social se le cambió el nombre en 2023 y ahora se llama X? ¿A Facebook, a Instagram o a Twitter? A Twitter. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Julio Cortázar es falsa? ¿Nació en Argentina? ¿Amaba a los gatos? ¿O es autor del cuento Casa Tomada? Julio Cortázar nació en Bélgica. ¿Cuál es el mar más contaminado del planeta? ¿El Mar Negro, el Mar Mediterráneo o el Mar Caspio? El Mar Mediterráneo. ¿Quién es la escritora de la imagen? ¿Es J.K. Rowling, Isabel Allende o Rosa Montero? Es la chilena Isabel Allende. ¿Qué filósofo fue condenado a beber cicuta por negar la existencia de los dioses de Atenas? ¿San Agustín, Platón o Sócrates? Sócrates. ¿Cuál es la familia Monster? Opción A. ¿Qué género musical interpretaba Camarón de la Isla? ¿Flamenco, cumbia o blues? Fue un cantaor de flamenco. ¿Cuál de estas mujeres fue pareja de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Frida Kahlo o George Sand? Simone de Beauvoir. ¿Qué profeta fundó el Islam? ¿Martín Lutero, Buda o Mahoma? Mahoma. ¿A cuál de estas palabras le falta la tilde? ¿Fue, examen o búho? Búho. ¿Qué son Syrah, Merlot y Tempranillo? ¿Son tipos de quesos, tipos de vientos o tipos de uva? Son tipos o variedades de uva. ¿Qué color predomina en la bandera de Portugal? ¿El verde, el rojo o el amarillo? El rojo. ¿Cuánto es 130 por 20? ¿1300, 1600 o 2600? 2600. ¿A qué país se lo llama la Tierra de Hielo y Fuego? ¿A Finlandia, a Argentina o a Islandia? A Islandia. ¿Quién esculpió el discóbolo? ¿Donatello, Rodin o Mirón? Mirón, escultor griego del siglo V a.C. ¿Cómo se llama el ácido que inyectan las hormigas al morder? ¿Ácido ascórbico, ácido fórmico o ácido muriático? Es el ácido fórmico. ¿A cuál de estos órganos afecta un glaucoma? ¿Al hígado, al cerebro o al ojo? Al ojo.
El dicho dice que el diablo sabe por diablo, pero su casa es un infierno y no necesita colegio, o pero más sabe por viejo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. ¿Cuál es el Doberman? Opción A. ¿De qué país es actualmente presidente Nayib Bukele? ¿De El Salvador, de Egipto o de Turquía? De El Salvador. ¿Quién es el artista de la imagen? Esta es la pregunta bonus y será sin opciones. Si sabes la respuesta, déjala en la caja de los comentarios. Ayúdame dando like a este video y suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí te dejo otras trivias para que sigas jugando y aprendiendo. ¡Que te diviertas!